Buenas tardes, somos el grupo 3 de dibujo básico, ah, que está compuesto por Jesús Rueda, Giovanni Ruiz, Sandra González y Javier Castillo. Nos tocó las normas técnicas colombianas 1594 y 1912. Entonces empezamos con la 1594 de 1980. Tenemos las dos definiciones más importantes, que son dibujo técnico, que es la representación gráfica precisa y dimensionada ceñida a normas que permiten interpretar o realizar un diseño. Estas normas son las mismas normas técnicas colombianas, que pues ya veremos más adelante. Y el dibujo lineal, que es la representación gráfica, ya sea a mano alzada o instrumental, por medio de líneas que definen un objeto o una idea. Tenemos estas dos definiciones que también son demasiado importantes, que es la descriptiva, el estudio de los cuerpos en el espacio por medio de sus proyecciones sobre determinados planos, y la perspectiva, que es la que más vamos a usar en esta clase, que es la representación tridimensional ilustrativa de un objeto sobre una superficie plana, tal como la capta la vista humana. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar unos cubos, que más adelante vamos a sacar muchas vistas. Entonces, prácticamente es eso. Tenemos estas tres que vienen aquí, que son boceto, esquema y croquis. Las tres son representaciones gráficas de ideas, solamente que la diferencia es que el boceto es como la primera representación gráfica que nosotros tenemos. Es como la primera idea de lo que se nos vino a la mente sobre lo que vamos a querer hacer, sobre cualquier elemento, y simplemente lo plasmamos sobre un papel. Ya el esquema del el croquis son ideas con detalles mucho más importantes. El croquis, por ejemplo, es una representación específica de la totalidad de todos los detalles que vamos a hacer. Luego seguimos con la montea, que es la representación exacta de un carácter geométrico ejecutado en trazo fino. Tenemos la gráfica, que es la representación de un diagrama y la relación que existe entre dos o más magnitudes. Pues, obviamente la gráfica la vemos muchas veces en la matemática, más que todo, o en las ciencias exactas. Aparte de eso, tenemos los documentos de redacción, que son los dibujos en los documentos, son acompañados con especificaciones. Entonces, un documento de redacción básicamente lo que hace es cuando tenemos un plano y tenemos un montón de partes para ensamblar o los edificios o esto, lo que nosotros hacemos es un documento de redacción en el que nosotros especificamos cada parte que está en ese plano específico. Tenemos la nomenclatura, que es la lista completa de elementos en un ensamble o un subensamble. Entonces, en este caso es como que tenemos muchos planos a veces de construcciones en las que hay muchos aires acondicionados, por ejemplo, y se denota de una forma en general. Entonces, lo que hace la nomenclatura es definir exactamente para que la persona que está leyendo el plano no se pierda. Entonces es como que, oh, ok, yo sé que estos son aires acondicionados, yo sé que son puertas, esto es lo otro, y así. Los apuntes son informes complementarios al dibujo, concerniente al ensamble, funcionamiento, empleo. Es, Cumple casi la misma función que el documento de redacción, solamente que pues un apunte no es como tan formal. Un apunte simplemente es algo como para que usted se acuerde. Ya por último tenemos algo que viene con muchas normas también, que es el pliego de condiciones. En eso se trata de los términos legales de un contrato. Por ejemplo, cuando usted está haciendo una máquina o algo por el estilo, usted en el pliego de condiciones pone los materiales con los que usted está haciendo toda la máquina, y aparte de eso usted pone el funcionamiento, pone cómo se va a ensamblar, para qué sirve, y en fin, es como el documento legal que tiene esa parte o esa plano, esa construcción que usted está haciendo en general. Bueno, ahora vamos con los términos particulares que se deben tener en esta norma y vamos con la primera, que es dibujo para una patente de invención. Esto hace que el dibujo que contribuye a la descripción del objeto es la patente. Es el primer término que tenemos que tener en cuenta. El segundo término es dibujo de un anteproyecto, que es la representación a grandes rasgos, las soluciones viables para el propósito especificado. Y pues aparece anotado cadenas cinemáticas, transformaciones de movimiento y piezas principales. El tercer término es dibujo de un proyecto, que es el trazado tan exactamente como es posible. Se representan los detalles de la solución adoptada, la indicación del comportamiento de las tolerancias de su fabricación. El cuarto término es dibujo de definición, que define completamente, sin ambigüedad, cumple las exigencias que se debe satisfacer del producto.
y también del estado del acabado prescrito. El quinto término es el dibujo de ensamble, dibujo que se tiene al trazar el ensamblamiento de las piezas consecutivas del ensamble que permite la coherencia de dibujos anteriores. Estos son los primeros 5 términos y sigue el sexto término, que es el dibujo de fabricación, que representa a un semiproducto o a la resultante de un ensamble y da los informes necesarios para la fabricación, para la transformación considerada. El séptimo término es dibujo de operación, dibujo de fabricación que indica las cuotas por obtener después de una sola operación de fabricación o de un ensamble determinado, así como las superficies de apoyo y las superficies de corte. El octavo término es el dibujo de verificación, que, que es un dibujo que precisa e ilustra el método por utilizar para la verificación de una magnitud determinada. El noveno término es dibujo de ilustración de textos técnicos, que es dibujo que acompaña al texto para precisar por medio de un sentido usando la imagen. Estos son los términos particulares que se deben tener en cuenta en esta norma. Bueno, ahora seguimos con la norma técnica colombiana 1912 de 1997. En esta norma se abordan los términos relacionados con el dibujo técnico, las generalidades y los tipos de dibujo. Es equivalente a la norma ISO 102091 y el objetivo es establecer los términos usados en la documentación técnica. Los términos generales son diagrama, que es una representación gráfica que expresa la relación entre dos o más magnitudes, la vista seccional, que son bosquejos que van más allá del plano de corte, el detalle, que es la representación de un elemento o ensamble, generalmente está ampliado para suministrar la información requerida. El diagrama, que es un dibujo donde se usan símbolos gráficos para expresar la función de determinados componentes. Está la elevación, que es la vista desde un punto vertical. Luego seguimos con el monograma, que es una gráfica en la que es posible determinar sin realizar cálculos el valor numérico aproximado de una cantidad. Tenemos la planta, que es la vista o sección de corte en un plano horizontal que se puede ver desde la parte de arriba. Tenemos la sección, que es la representación pues, que nos muestra los contornos de un objeto que descansa en uno o más planos de corte. Tenemos el croquis, que es un dibujo que se realiza a mano alzada y pues no necesariamente tiene que estar a escala. Vamos a definir dibujo como en dibujo técnico, que es la información técnica que está en un medio de información y presentada gráficamente de acuerdo con unas reglas establecidas, y en esta sí es necesario que esté a escala. Tenemos la vista, que es una proyección octogonal donde se... NTC 1912, tipos de dibujo. Esta norma contiene 22 tipos de dibujo. El primero es dibujo de construcción, que es usado para registrar los detalles de una construcción cuando la terminan. El segundo es el dibujo de ensamble. Tenemos el tercero que es plano de bloque. Este identifica un sitio y localiza los contornos de los trabajos de construcción en relación con un plano urbano. El cuarto es el dibujo de componente. Representa un componente individual y también incluye información requerida para la definición de este. El quinto es el dibujo de intervalo de componente, pues este muestra los de tamaños, el sistema de referencia y los datos de funcionamiento de un grupo de componentes. Sexto, dibujo de detalle. Muestra las partes de una construcción o de un componente. Generalmente es ampliado y con información de ensamble y uniones. El séptimo es dibujo de proyecto. Este sirve como base para la selección de una solución final y para el análisis entre las partes involucradas.
Octavo es dibujo de disposición general. Muestra la disposición de trabajos de construcción, incluye la localización, las referencias y los tamaños de los elementos. Noveno, dibujo de ensamble general. Este muestra todos los grupos y las partes de un producto completo. Décimo, dibujo de instalación. Muestra la configuración general de un artículo y la información para instalarlo. 11. Dibujo de interfase. Este suministra información para el ensamble y el acoplamiento de dos partes. 12. Lista de artículos. Este muestra la lista completa de los artículos que constituyen un ensamble. 13. Dibujo de disposición. Muestra la localización de sitios, estructuras, edificios, espacios, ensambles, elementos o componentes. 14. Dibujo original. Suministra la información o los datos aprobados actualmente. 15. Dibujo de expedición. Suministra la envolvente periférica externa, las dimensiones totales y la masa de un objeto. 16. Dibujo de parte. Describe una parte individual y también incluye información para la definición de esta parte. 17. Dibujo de disposición parcial. Este muestra una parte delimitada de un objeto de la disposición general. 18. Dibujo de modelo. Describe un modelo hecho de madera, metal o cualquier otro material. También trae una muestra del material que se utilizó. 19. Dibujo de producción. Es generalmente establecido con base en los datos de diseño. 20. Dibujo tabular. Este muestra partes con forma similar pero con características diferentes. 21. Plan de situación. Da la posición de los trabajos de construcción en relación con los puntos de implantación, los medios de acceso y el trazado general del terreno. El 22 y último es el dibujo de subensamble, que es un dibujo de ensamble en un nivel estructural más bajo y muestra únicamente un número limitado de grupos o partes. Muchas gracias.